Yamba Mama 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 Om Mama Mama Yamba Mama Yamba Mama Om Om Mama Yamba Shalom Aleichem a todos. Estoy seguro, casi 100%, que preferirían escuchar este Nigun otra vez. ¿Es verdad? Me parece que sí. Bueno, lo vamos a escuchar en unos minutos de nuevo cuando hagamos una pausa. Es un Nigun, como siempre, de la serie de Nigunim escrito por el Rab Ginsburg. En este caso se llama Nigun Gaguim, si no me equivoco, esperen un segundito. Y está cantado por un Hasid que yo sinceramente no tengo su nombre. Esperen un segundo a ver si lo encuentro. No, en el disco no dice cómo se llama, pero tiene la voz muy parecida al Rab Levin, del cual ya escuchamos sus Nigunim en otras clases, así que puede ser el Rab Levin, un Hasid muy grande del Rebbe, que falleció hace muchos años, y tengo la impresión de que es la voz de él. Él, como muchos Hasidim, nació en Rusia y luego fue a Estados Unidos, y allí pasaron a ser Hasidim del Rebbe anterior y del Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel. Y son gente muy especial. La voz de ellos no es una voz de Hassan lírico, como a veces estamos acostumbrados a escuchar. Es una voz más bien que viene de adentro, de lo profundo, pero es algo que hoy en día no se consigue muy fácil. Muy bien, entonces vamos a continuar hoy con la conclusión de esta primera parte del segundo capítulo, o segundo
la segunda parte del libro de Tanya, que se llama Shar Aihud Ve'emunah, el portal de la unificación y de la fe, que está prologado por una pequeña introducción que se llama Jinuj Katan, que significa la educación del pequeño o una pequeña enseñanza, y que nos habla de cómo hay que educar al niño para que cuando sea grande siga en el camino en el que fue educado. Entonces, por supuesto, si lo educamos de acuerdo con la Torá y los preceptos y las buenas acciones, él va a seguir en ese camino hasta el final de sus días. Y habíamos visto que otra explicación de esto era que Hanoch Lanar al Pidarko, educar al niño o al joven de acuerdo con su camino, también quería decir de acuerdo a la forma que él necesita ser educado o como él puede recibir. Entonces, habíamos hablado respecto a toda esta enseñanza que hay dos formas de amor. Primero que todo, que hay una obligación, hay un precepto de la Torá que dice: amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces pregunta el Rebbe cómo puede ser que a una persona se le puede ordenar que ame. Aparentemente el amor es una cosa que surge espontánea de dentro del sentimiento. Entonces el Rebbe explicó, en las clases anteriores hemos estudiado, que hay dos clases de amor. Hay un amor que surge natural dentro del corazón, que proviene de cómo Akadosh Baruj Hu invistió dentro de esa persona su alma. Es un amor natural, que es característico del tzadik, que él tiende a unirse a Dios y a cumplir su voluntad por amor, no por miedo ni por interés, sino que el amor natural que siente el tzadik por Akadosh Baruj Hu y por ende por la vida y por todas las personas y la naturaleza, lo lleva a cumplir los preceptos y a seguir el camino que corresponde en forma natural. Para él no es un esfuerzo sobrehumano. Entonces este se llama Ahava Rabá, Ahava Betanogim, un amor tremendo, un amor gozoso, que surge del tzadik en forma espontánea. Pero explica el Rebbe que hay un segundo tipo de amor que no se expresa, por lo menos uno no tiene conciencia en forma revelada de que existe adentro de uno. Bienvenido, Moshe, estás invitado siempre a seguir con nuestras clases, y también todos las personas que han venido hoy. Hay algunas personas nuevas aquí, y por supuesto les agradezco a todos los que nos siguen ya bastante tiempo en forma consecuente, para que nosotros también podamos estar de este lado. Tengo que decirles que tengo la sensación de que yo disfruto mucho más que ustedes, así que por favor les pido que sigan allí y me ayuden a seguir disfrutando de todo esto. Entonces hay un segundo amor, que es el que debe ser enseñado y debe ser imbuido en el corazón de la mayoría de las personas, del resto de las personas del mundo que no son tzadikim, que no somos personas que surge espontáneamente dentro nuestro,
y que es el amor que Moshe Rabbeinu trató de implantar en el corazón de cada judío. Y como dice aquí, vamos a resumir un poquito todo esto para seguir a la última parte de esta introducción y después entrar de lleno en el Shara y Hud Be'amuná. Entonces vamos a decir, a ver, con cuál... Aquí está. Entonces, como dice aquí, que este amor que Moshe, nuestro maestro, alaba Shalom, trató de implantar en el corazón de cada judío, donde dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que pide a Kadosh Baruj Hu de ti? Sino que lo temas. Y sigue acá el versículo que habla de la grandeza de Dios, dice, pues de Dios tu Señor son los cielos, solo en tus padres gozó Él. Puede ser que esto no lo hayamos leído todavía y me adelanté un poco. Seguramente alguno de ustedes se debe acordar dónde estuvimos, dónde dejamos la clase anterior. Bueno, puede ser que, como de costumbre en la clase anterior, traté de llegar a este punto, pero dedicamos a otras cosas. Ok, creo que estábamos por aquí. Entonces, este es un segundo amor que la persona puede llegar a él a través de su mente, a través de meditar en la grandeza de Dios, meditar en que Él creó el mundo y nos sostiene y creó todas las cosas y que Él nos ama, y todas las cosas que vamos a meditar en este capítulo de Shara y Hud Be'emuná. Y entonces, como los sentimientos surgen a partir de la primera sefirá de Gesed, cuya luz interior, su poder interior es la Ahava, el amor. Entonces, una vez que nosotros despertamos ese amor, el resto de los sentimientos van a actuar en consecuencia y también van a ayudarnos a llegar a acciones que demuestren amor a Kadosh Baruj Hu. Ahora, para entender esto hay que saber que todos los sentimientos, cuando hablamos de Sefirot, que tienen que ver con el corazón, hablamos de las 6 Sefirot de Gesed a Yesod. Ya hablamos muchas veces de lo que significa cada una de estas Sefirot, cómo se expresa y cuál es su poder interior. La Sefirá de Gesed, que es bondad, el poder interior es el amor. La Sefirá de Rigor o Geburá, el sentimiento interior, es el miedo o el temor. La Sefirá de Tiferet, que es belleza, el sentimiento interior que surge es la misericordia, que es la combinación de las 12 Sefirot anteriores que le dieron origen. Luego está la Sefirá de Netzach, que significa victoria, y su cualidad interior es la eternidad, el triunfo, la fuerza de voluntad y el instinto de triunfo, de seguridad en sí mismo. Luego sigue la Sefirá de Hod, que es una Sefirá que significa resplandor, y su cualidad interior es el agradecimiento o el reconocimiento.
Entonces entre ambos uno se dirige hacia los demás en forma segura y con firme voluntad de triunfar, pero al equilibrarse con Hod, uno lo atempera ese impulso con el respeto al otro, el respeto a la otra persona, de no pasar por encima de su voluntad, de darle lugar al otro. Y así como las tres primeras sefirot sentimentales son más bien interiores, son el amor, el temor y la misericordia, son sentimientos que uno siente en su interior, son más bien internos, opnimi. En cambio estas tres últimas sefirot, Netzach, Od y Esod, que dan lugar, Netzach, Od y Esod, que Yesod es el fundamento y su cualidad interior es la cualidad interior de Yesod es la unión, es conectarse con el otro de una forma sagrada. Entonces, así como belleza es el equilibrio entre el amor y el temor, conectarse con el prójimo en forma equilibrada es la combinación de Netzach y Hod. Y todo eso lleva a la unión con Malhut, que Malhut es la última sefirá que tiene que ver con la acción. Es llevar a la práctica esos sentimientos interiores que luego son apuntados hacia afuera, para llevar a una acción en la realidad exterior a la persona. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que todos esos sentimientos se transformen en algo que tenga santidad, que sirvan a cumplir la voluntad de Dios, para que sirvan a la persona a mejorar, a triunfar, a cumplir con su tarea que ha venido del alma a este mundo? Cuando eso no es algo natural, como en el Tzadik, porque Akadosh Baruj Hu lo puso en él desde que nació, entonces la persona tiene que trabajar a través de su mente, a través de su razonamiento. Él tiene que meditar en todas estas cosas que estuvimos hablando y las que vamos a hablar, para hacer que sus sentimientos cambien. Entonces, ¿qué es lo que van a cambiar en los sentimientos? Habíamos explicado que los sentimientos tienen una parte interior y una parte exterior. La parte interior es la luz, la parte exterior es el recipiente que contiene esa luz. Está explicado en Kabbalah que esa luz interior, que tienen que ver con los poderes del alma, es algo que no se puede cambiar. Esa es la parte con que Akadosh Baruj Hu lo dotó para venir a este mundo e investirse en la realidad. Esos sentimientos pasan por encima del razonamiento y vienen directamente de Keter, vienen del inconsciente. Ese inconsciente es cuando la persona está conectada con Akadosh Baruj Hu, son una revelación, una proyección de la voluntad de Dios y del placer y de la fe, que son las tres coronas, las tres cabezas de la corona de Keter. Desde arriba para abajo, la fe, el placer y la voluntad o el deseo. Cuando esas tres coronas se revelan en la mente, entonces uno recibe una inspiración en Jochma sagrada, que es trabajada y meditada a través de Binah, que es la sefirá de entendimiento. Jochma es la sefirá de padre, que es una chispa, que es la primera revelación del inconsciente, que todavía no sabemos bien de qué se trata, es más bien como una intuición. Y Binah toma esa chispa y la desarrolla y la transforma
en un pensamiento concreto, en ideas que se pueden ver en la mente como algo que se puede realizar. Y entonces esa información pasa a Da'at, que es comprensión o conocimiento, que Da'at, su poder interior es la unificación, tiene el poder de unir la mente con el corazón. Entonces, cuando viene esa luz directamente de Keter sin pasar por la mente, eso se transforma en la parte interior de la Sefirot. Entonces la mente no tiene ninguna posibilidad de actuar sobre ellas, porque es algo que está por encima del entendimiento. ¿Cómo se puede hacer para que uno pueda amar a Dios y no amar a lo contrario? Amar las cosas que hacen bien y no amar las cosas que nos hacen mal. Amar al prójimo en forma desinteresada, por ejemplo, y no amarlo con interés, o no amar a lo que no merece ser amado, porque el sentimiento interior de Gesed, del amor, es algo infinito, no hace diferencias. Entonces la mente lo que actúa es sobre las vestimentas de esa Sefirot, sobre la parte exterior. Entonces, si nuestra tendencia es del lado derecho, nuestro Gesed va a despertar amor por todo, pero como no es correcto amar a todo en forma indiscriminada, o por lo menos al mismo tiempo, tiene que haber un equilibrio, como cuando Abraham Avinu quería a su hijo Ismael y también quería a su hijo Isaac, como todo padre, él quiere a todos sus hijos, y Sarah le dijo que Ismael no podía estar con Isaac porque él provenía de una madre que era egipcia y estaba imbuido de cosas que no tenían que contaminar a Isaac para que él pueda heredar la tierra y todas las promesas que hizo Kadosh Baruj Hu. Entonces Sara le dijo que tenía que echar a su esposa con el hijo. Y Abraham, por supuesto que no estaba muy contento de hacer eso, era bastante difícil. Entonces vino a Kadosh Baruj Hu y le dijo: todo lo que tu esposa Sara te diga, escucha de su voz. ¿Eso qué significa? Abraham representa a Gesed, es la cualidad masculina, y Sarah representa a Gebura, una cualidad femenina. Entonces, si combinamos el Gesed de Abraham con la Gebura de Sarah, tenemos el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero para eso, Abraham tuvo que escuchar la voz de HaKadosh Baruj Hu, tuvo que comprender algo que su corazón en forma pura no entendía. Entonces él tuvo que trabajar sobre sí mismo a través de su mente para forzarse a hacer algo que instintivamente no estaba dispuesto a hacer. Entonces ese es el trabajo que nos pide HaKadosh Baruj Hu, y que vamos a ver que Moshe Rabbeinu nos enseña, que a través de la mente podemos dirigir esa fuerza infinita que está dentro de la Sefirot, dentro de los sentimientos, hacia el lugar correcto. Pero como la mente es algo neutral, así como la persona que escucha el buen sentido, estudia Torah y sabe de qué se trata, hace que sus sentimientos vayan para el lado correcto, la persona que su imaginación todavía no está refinada y oye todavía a sus sentimientos con vestimentas que todavía no han sido refinadas. Habíamos hablado que
las vestimentas de las sefirot, las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Cuando uno es educado viendo las series de televisión, leyendo los diarios, dejándose llevar por los partidos políticos, tratando de satisfacer los deseos personales y tratando de sobrevivir, como se dice comúnmente, entonces resulta lo contrario. La mente es nada más que un instrumento de sus instintos, de sus sentimientos. Y como el instinto de la persona tiende a la supervivencia y a tratar de ir por el camino más corto para lograr el máximo placer, habíamos dicho que cuando los sentimientos pasan por encima de la mente y están conectados con el placer superior de la corona, entonces esos sentimientos van a tener una necesidad de placer y de hacer cosas y tener fe en lo que le dé placer y fe y satisfacción más inmediata. Entonces lo primero que va a escuchar, sin tratar de meditar un poco, va a ser lo que le resulta más fácil, el camino más correcto. Son instintos animales que el animal no le interesa, por ejemplo, cultivar el campo. A él le gusta comer el pasto que hay allí. Para que cultive el campo y a lo mejor producir más alimento para él mismo y para todos sus congéneres, necesita ser enjaezado, tener un yugo y hacer lo que le dice la persona que lo está domando, que simboliza la mente. Así también los sentimientos. Esos sentimientos van a ir directo al placer sin esfuerzo, con mínimo esfuerzo, pero ya sabemos lo que sucede. Cuando uno va por el camino corto, al final se transforma en largo. En cambio, cuando uno va por el camino largo, en realidad resulta corto. ¿Cuál es el camino largo? El camino del trabajo. Cuando uno se enfoca en un objetivo al que quiere llegar, tiene dos formas de hacerlo. Uno es tratar de meditar para saber cómo llegar a ese objetivo, y otra forma es zambullirse directamente hacia él. Bueno, vamos a hablar de esas cosas un poco más tarde porque es un tema un poco más largo y complicado. Pero todo el asunto es que a través de que los sentimientos dominan a la mente, entonces la mente simplemente busca la mejor forma, la excusa o la picardía de llegar a la satisfacción más rápida posible. Exacto. En nuestra época vemos todos esos ejemplos en forma muy revelada, y eso nos pone contentos porque es uno de los símbolos de la llegada del Mashiach. Hay mucho para hablar sobre esto, entonces vamos a tratar de continuar con las palabras que nos quiere enseñar el Rebbe. Entonces, resumiendo esta parte que habíamos estudiado hasta ahora, dentro del judío, y como habíamos dicho muchas veces, de todas las personas, aquellas que sienten una inclinación hacia la Torá y a conectarse a Dios a través del judaísmo, existe ese deseo innato por conectarse con Dios. Entonces, ese deseo innato debe ser despertado y debe ser conducido de la manera
que lo lleve a Dios verdaderamente y no a la idolatría. Entonces, cuando entienda y comprenda en detalle la grandeza del Rey de Reyes, el Santo bendito sea, hasta el grado que su intelecto pueda captar, e incluso más allá, meditará acerca del inmenso y prodigioso amor de Dios por nosotros, un amor que lo llevó a descender incluso a Egipto, a Kodesh Baruj Hu, a la obscenidad de la tierra para extraer nuestras almas del crisol de hierro, que es la Sitra Ájara, que el misericordioso nos libre. Sitra Ájara es una expresión aramea. Sitra significa lugar, Ájara quiere decir ajora, de atrás, y eso representa el lado opuesto de la santidad. También tiene que ver con ajer, que es otro, que significa extraño. Entonces nos sacó de allí para acercarnos a él y ligarnos a su nombre real, que es Abaya, es decir, él nos elevó de la más abyecta degradación e impureza a la cumbre de la santidad y a su infinita e ilimitada grandeza. Entonces, cuando uno ha meditado en detalle acerca de la grandeza de Dios y su colosal amor por el pueblo judío, como el agua refleja el rostro al rostro, así el corazón del hombre con el hombre. Se despertará el amor en el corazón de cada uno que contemple y medite en este tema en la profundidad de su corazón para amar a Dios con un amor intenso y para ligarse a Él con corazón y alma, como será explicado en detalle. Cada una de estas palabras que trae el Rebbe, a pesar de que es una traducción muy buena, nos lleva a meditar en cada una de ellas y podemos estar una clase hablando sin problemas. Pero vamos a dejar más meditación sobre esto para el año que viene, cuando volvamos a esta parte del libro. Entonces, en definitiva, este segundo nivel de amor, que es el que surge de la profundidad del corazón a través del trabajo de la mente, ese es el que nos está pidiendo Kadosh Baruj Hu. No nos está pidiendo ese amor del tzadik, porque Él no nos dio eso. Él nos hizo de determinada manera, y Él quiere que seamos al máximo lo que Él nos preparó para hacer. Nunca nos va a pedir algo que Él no nos dio. Entonces, cuando despertemos ese amor por Dios, como dice Shlomo HaMelech, así como el agua refleja el rostro, cuando la persona se mira en el agua, ¿qué es lo que ve? No ve el agua, sino que se ve a sí mismo. Así, el corazón del hombre se refleja en el corazón del prójimo. Cuando nosotros vemos en el exterior agresión y dificultades que las personas nos prodigan, eso es nada más que un elemento, una herramienta que nos dio Kadosh Baruj Hu para que nos conozcamos a nosotros mismos. No hay nada que esté en el exterior que no esté dentro nuestro. Entonces, por ende, se entiende que la forma de corregir todo lo que hay en el exterior es primero corregirlo dentro nuestro. Y cuando nosotros lo corregimos dentro nuestro, entonces nuestro alrededor cambia completamente. Otra consecuencia de esto que estamos diciendo es que así como es la relación entre hombre y hombre, también es la relación entre el hombre y Dios. Cuando Dios muestra su bondad al hombre, entonces el hombre siente reconocimiento por Dios. Y lo mismo sucede al revés, cuando el hombre reconoce las bondades que le dio, entonces a Kadosh Baruj Hu también se le revela en forma más amplia. Entonces todo este proceso de estudiar y meditar y de refinar nuestras vestimentas del alma, nuestra mente, el habla y la acción, es todo un proceso que lleva a conectarnos mejor con nosotros mismos, con nuestro entorno,
con nuestro entorno lejano en relación a nosotros, que es Dios, y por otro lado a cumplir la función que Dios nos dio cuando vinimos a este mundo. Todo esto que estamos hablando son nada más que intermediarios, son emtsaim, medios para llegar al fin. La finalidad, como decimos siempre, es hacer una morada de Dios, para Dios en este mundo, para que Él se revele. Cuando suceda eso, que ya lo estamos viendo los que tenemos ojos para ver, entonces Akadosh Baruj Hu va a morar en forma revelada en el mundo, y recién ahí va a empezar la verdadera era de la acción. Una vez que tenemos preparado el ámbito donde Akadosh Baruj Hu se quiere revelar, entonces verdaderamente en ese momento va a comenzar el Shabbat, va a comenzar la verdadera tarea. Todo lo que está sucediendo en este momento son nada más que preparaciones. Lo mejor, y no se pierdan, el final o el comienzo de la próxima etapa va a ser la época de la Geulá, del Mashiach, cuando se revele cuál es el objetivo verdadero de todo lo que está pasando en este momento y del trabajo que estamos haciendo. Entonces los invito a un intermedio para escuchar nuevamente la voz de este tzadik, de este Hasid, que verdaderamente ha sido dotado de una manera especial por Akadosh Baruj Hu para expresar la música y los sentimientos de esta manera. Oh,
Vamos a comenzar la clase entonces en esta segunda mitad. Acá me están escribiendo algo muy largo, lo voy a leer después. Les quiero decir que entonces lo que estamos estudiando lo pueden encontrar en este link de Chabad.org para repasarlo durante la semana. Y como siempre vamos a poner nuestra tzedaká para refuá shlema de nuestros amigos y de toda la gente que necesita refuá. La señora de Don Alfonso, que se cure pronto, tiene algo que no es muy grave pero es bastante doloroso. Para, me habías dicho, Josefina, para, ¿cómo se llama? Zoraida. Y bueno, Lejaim, que haya bendición para todos ustedes. Y la tzedaká salva de la muerte. Vamos a decir Lejaim, para que todo esto se cumpla con alegría. Muchos de ustedes habrán recibido Lejaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Bendito eres tú, Dios, Rey del universo, que todo fue creado con tu palabra. Me decías para Mireya Bat Java, que haya refuá shlema, que haya curación completa, Bezrat Hashem, por el mérito de estar estudiando nosotros hoy Torah, que haya un despertar de arriba de Akadosh Baruj Hu y traiga refuá shlema a todos los que lo necesiten. Lejaim, a la señora de Alfonso. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Este Shabbat es el Yortzeit, la recordación del fallecimiento de el padre de Meira, Elías ben Eugenia, a 8 años de fallecimiento. Lejaim, que haya una elevación de su alma de Ganeden en Ganeden cada vez más, y que Bekitzo Barrenucho Gene Afar, que pronto en nuestros días se levanten aquellos que duermen en la tierra, en el polvo. Y tenemos que recordar, estoy olvidando de alguien, tenemos que recordar, perdona que estoy viendo a alguien más, Delia Bat Perla y Adela Bat Niza, que también tenga refuá shlema para Ángela Mantilla y para todos aquellos que necesitan ser curados para que puedan cumplir como corresponde su misión. Está escrito que cuando una persona está enferma no puede estudiar Torah y no puede cumplir mitzvot, entonces que todos tengan refuá shlema y que estemos todos juntos pronto en Jerusalén con la llegada del Mashiach. Lejaim. Entonces, vamos a continuar con este próximo trozo del libro y vamos a tratar hoy de terminar con esta introducción para pasar al Yarei Hud Be'amuná en forma correcta la semana que viene. El segundo nivel es un amor que toda persona puede lograr
cuando medite seriamente, de modo que su eco resuene en la profundidad de su corazón, acerca de cosas que despierten el amor a Dios en el corazón de todo judío. Entonces, estamos leyendo aquí una explicación de cómo se puede llegar a ese amor que se despierta en la persona a través del trabajo que dijimos antes. Ya sea que medite de modo general cómo Él es nuestra vida misma y tal como uno ama su alma y su vida, así amará a Dios. Cuando medite y reflexione en su corazón que Dios es su verdadera alma y real vida, como comenta el Zohar sobre el versículo tú eres mi alma y yo te deseo, y que medite de un modo particular cuando entienda y comprenda en detalle la grandeza del Rey de Reyes, el Santo bendito sea, hasta el grado que su intelecto puede captar, incluso más allá. Acepto que esto también lo habíamos leído la vez anterior. Luego, siguiendo esta meditación de un modo particular, meditará acerca del inmenso y prodigioso amor de Dios por nosotros, un amor que lo llevó... Perdón, estamos leyendo de vuelta lo mismo que antes. Lo que pasa es que yo cada vez que lo leo, lo veo de una manera nueva, entonces no me acuerdo que ya lo habíamos leído. Ok, entonces aquí vamos a seguir con la segunda parte. Déjeme que confirme cómo es el orden de esto. Un segundito. Ok. Entonces, sí. Esta es la continuación de la parte que estudiamos antes. Es este amor que Moshe, nuestro maestro. Muy bien. Sea sobre él la paz, decidió implantar en el corazón de cada judío en la sección y ahora Israel, en el versículo que habla de la grandeza de Dios y dice, pues de Dios, tu Señor son los cielos. Y análogamente en los versículos siguientes que habla del amor de Dios por su pueblo, solo en tus padres gozó él. Circuncidarán ustedes. En esta parte de la Torá, Akadosh Baruj Hu le habla al pueblo de Israel que tienen que circuncidar sus corazones. Habíamos hablado muchas veces que circuncidar es una palabra que no tiene relación con con toda la riqueza de la palabra Milá. Brit Milá es el pacto que hizo Abraham con Akadosh Baruj Hu cuando se circuncidó a sí mismo a los 99 años y de ahí salió Isaac, y en ese momento también circuncidó a su hijo Ismael a los 13 años, y por eso tengo entendido que los ismaelitas circuncidan a sus hijos ya más grandes. No sé si todavía lo siguen haciendo a los 13 años, pero así es como fue que sucedió en aquella época. Ese es el pacto que hizo con Abraham. Circuncidar el órgano sexual, como se hace en los hospitales o como hacen las personas que no lo hacen de acuerdo con la halajá, es retirar la capa gruesa que cubre la corona del miembro masculino. Pero de acuerdo con la halajá hay otra piel que debe ser retirada, que es más fina y por ende menos detectable. Esa capa gruesa tiene que ver con las 3 clipot completamente impuras que no pueden ser utilizadas para el servicio a Dios, que representa los alimentos impuros o los actos impuros, todas las cosas que se llaman clipot. Eso se llama orla,
que tiene que ver también con los frutos de los árboles los 3 primeros años. Eso estamos hablando en la tierra de Israel. En el exterior esto no se aplica. Por eso en el exterior se puede comer fruta y verdura libremente. En cambio en Israel es imprescindible que haya una supervisión de los frutos que comemos. Incluso si ustedes ven frutos o determinados artículos comestibles que vienen de Israel, tienen que asegurarse, los que quieren cumplir con los judíos, por supuesto, y los no judíos que quieren cumplir con estas leyes de Kashrut, para prepararse para su pronta conversión con la llegada del Mashiach. Entonces tienen que fijarse bien si son productos de Israel con supervisión, porque si no son con supervisión pueden caer en el problema del año de Shemitah, donde no se deben comer los frutos de la tierra, no se deben vender. Sí se pueden comer pero no vender. O pueden caer en el tema de que no tienen separado el maaser y las trumot, que tienen que ser separadas. Y además las frutas pueden tener el problema de que sean orlá, o sea que sean frutos del árbol cuando todavía no llegó al 4.º año. Los frutos de los primeros 3 años del árbol, que están prohibidos, son orlá completamente prohibida para la persona. Los que no son judíos lo pueden comer, no tienen problema. Los que se quieren cuidar tienen que fijarse muy bien. Entonces, eso es, también en el árbol se llama orlá, el fruto de los frutos durante los 3 primeros años. Ahora, decíamos que eso representa la capa gruesa que se retira, el prepucio que se retira en la circuncisión. Pero además hay otra capa fina que no es cortada, pero que tiene que ser retirada hacia atrás, y eso representa la klipat noga. La klipat noga representa a eso que también es una cáscara en el sentido que cubre la luz infinita, cubre la divinidad y no nos deja ver. Cuando son esas 3 cáscaras completamente impuras, son cáscaras que hay que romperlas, cortarlas y sacarlas para poder comer el fruto, como sucede en la nuez. Pero hay una cuarta capa que es una piel muy fina que rodea a la nuez, a los frutos, que sí puede ser comida, que tiene en un exterior conectado con la kipá gruesa, que es, o sea, tiene un exterior más impuro, y tiene un interior que está conectado con el fruto mismo, o sea que es más suave. Entonces esa es la característica del klipat noga, de la cáscara neutra, que puede ser utilizada tanto para bien como para mal. Entonces ese acto de retirarla hacia atrás significa que tiene que estar, no tiene que separarse, cortarse, pero tiene que estar retirada y tiene que ser utilizada solo para bien. Tiene que haber una diferenciación. Esto es lo que respecta a la parte material. Me preguntan aquí el fruto de un árbol que plantó un judío en el exterior, ¿qué sucede? Sucede que no tiene las leyes de los árboles en el exterior, por más que sea de judío o no sea judío. Entonces, todo eso sucede por la santidad de la tierra de Israel. Ya que llegamos a este punto, antes de pasar a lo que significa esto espiritualmente, les quiero decir que hasta el 1 de Nisan tenemos una mitzvah que es la de santificar o bendecir a Dios por los árboles que nos dio. Y eso es una mitzvah que se puede hacer de
Tu Bishvat, desde el año nuevo de los árboles, y el último día permitido es el Rosh Chodesh Nisan, que hoy es el día 25, Haf Hei, o sea que tenemos otros 5 días la semana que viene en Rosh Chodesh, creo que es Yom Shlishi, es el último día que podemos santificar el fruto de los árboles. Hay leyes especiales, los que quieren, luego les digo el link, porque no está dentro del tema que estamos tratando, pero no es una casualidad que la orlá, el prepucio que debe ser cortado, sea para los árboles. No, eso no sucede con los animales ni sucede con las plantas, con los árboles y con el hombre. ¿Por qué? Porque está escrito que el Adam u ish etz u ish asadeh. El hombre es un árbol del campo. Ish u etz asadeh. El hombre es un árbol del campo. Hay un montón de explicaciones sobre esto que algunas veces dijimos y que vamos a ampliar en otro momento, pero en pocas palabras lo que les quiero comentar es lo siguiente. Decíamos antes que es importante que la persona tenga sus objetivos y tenga claro qué es lo que quiere llegar a ser en la vida. Cuando uno piensa en objetivos propios, siempre va a tener la duda de si eso que está decidiendo ser es la verdadera finalidad que él tiene, o si en realidad podría haber hecho algo mejor. Siempre estamos en esa duda. Pero cuando uno se conecta con Akadosh Baruj Hu a través del tzadik de la generación, a través del Moshe tiene la palabra exacta de lo que Dios quiere. Les pido que no escriban por un rato para concentrarme en esto que les quiero comentar y así no me lleva demasiado tiempo, porque quiero seguir con la clase, pero es algo muy importante. Habíamos dicho que Dios en su esencia es todo uno. Allí no hay separación, allí la fuerza del infinito es igual a la fuerza de la limitación. Allí Akadosh Baruj Hu tiene Sefirot Enket. En la esencia de Dios no hay límite tampoco para las Sefirot. Allí hay más de 10 Sefirot, hay infinitas Sefirot, y cada Sefirá tiene una interrelación con la otra y está todas unidas en la esencia de Dios. Evidentemente, si uno no lee en los libros sagrados, ni siquiera se le podría imaginar que hubiera más de 10 Sefirot. ¿Por qué hay 10? Akadosh Baruj Hu decidió que iban a ser 10. Por eso tenemos 10 dedos en la mano, hay 10 tribus, 10 mandamientos, 10 dichos con que Dios creó el mundo. En general, la vida nuestra se mide a través de 10. Esas son las 10 Sefirot que se invisten dentro de este mundo a través de lo que es el juego del Seder Ishtalshelut, de causa y consecuencia. Antes de la primera contracción de la luz infinita que Dios realizó para crear los mundos limitados, estaba Él y su nombre y su nombre solo, Él con su luz infinita. Les pido por favor que no escriban.
porque yo instintivamente tiendo a relacionarme, a tratar de contestar y de apreciar todos los aportes que ustedes hacen. En este momento quiero decirles algo muy importante, que es algo, una enseñanza para todos nosotros. Al hacer la Sefirot, tuvo que crear lo que es la luz interior y los recipientes que la contienen. Allí en lo alto, esos recipientes son refinados y son uno con la luz. En el mundo de Atzilut, la luz y sus recipientes son unos, los recipientes no ocultan la luz. A medida que va descendiendo la creación de los mundos a través de la causa y consecuencia, esa relación se va invirtiendo, la luz va disminuyendo y las klipot, la cáscara, va aumentando hasta llegar a nuestro mundo, donde la luz es ínfima y las cáscaras son tremendamente gruesas. La versión de la Kabbalah y del Musar es que esas klipot son cosas completamente ajenas a lo que es la revelación y la luz infinita de Dios. Pero sin embargo, Hasidut nos enseña que esas klipot, esos recipientes tan gruesos, son una forma de hacer que el mundo ilimitado tenga en su interior una chispa de Dios, una pequeña cantidad de luz infinita. Ahora, como nosotros somos personas cuya alma está completamente oculta y nos guiamos por todo lo que es exterior y superficial, tratamos de inferir todo eso. Tratamos de inferir toda esa luz que nosotros no podemos ver y que es imprescindible que esté. No hay otra vuelta. Si no está esa causa de todas las causas, entonces no hay ninguna consecuencia, no hay un mundo como que nosotros conocemos. Entonces, dice Akadosh Baruj Hu que él creó al hombre como un solo ser, a Adán, y luego separó a la mujer de su propio costado, de su parte trasera, para que se unan. Eso en Kabbalah significa que al principio estaban unidos en el Adam Rishon, el primer hombre, las Hasadim y las Geburot. Era un ser donde por un lado había Gesed y por otro lado Geburah, por un lado había masculinidad y por otro lado había feminidad. Pero como estaban unidos por la espalda, entonces ellos no tenían forma de relacionarse. Y entonces es como dos caballos que están atados por la misma soga, uno para cada lado, y cada uno tira para su lado, no tienen forma de avanzar. Entonces por eso los separó. Dio vuelta a Javá para que se enfrente por delante, los dio vuelta. Y en ese momento se conocieron. Adam da et Javá. Adam conoció a Javá, se unieron tanto física como espiritualmente para transformarse nuevamente en uno. Ese es el secreto del casamiento del hombre y la mujer. Por eso en la Torah está completamente prohibido la unión de personas de sexo igual, porque no tiene ninguna finalidad más que satisfacer los placeres y los sentimientos no refinados, como habíamos dicho antes. ¿Cómo se soluciona ese problema? Esa es otra historia. Todas las cosas tienen solución, pero lo importante es que los dos opuestos se unan, y para que se unan los dos opuestos, primero tienen que ser separados.
buscando el hilo roto. Wow, qué susto. Tengo la impresión de que alguien se conectó con nuestra cuenta y cuando sucede eso nos saca de la clase. Pensé que se había desconectado el internet. Bueno, sigamos. Entonces, el trabajo nuestro es rescatar el Gesed, el amor, la luz, que está incluida dentro de las Klipot, y separarlos, darlos vuelta, que se unan, para que cuando se unen, todo se transforma en Gesed. Eso tiene que ver con יחוב הלך איתם הרבה זמן, אני מכירה את הרעש. ok, disculpen, hemos detectado el problema. Era la Mora Ruth, que estaba tratando de entrar a la clase y como estaba utilizando mi cuenta, entonces, pero bueno, ya fue solucionado. No tenemos que ser más místicos que los místicos. Son errores que funcionan. A lo mejor es una advertencia para mí que trate este tema en forma más rápida. Ok, hemos aceptado. El tema es que cuando uno no sabe cuál es el objetivo que uno tiene en este mundo, y no sabe que existen, que las cosas buenas y las cosas malas, que la luz y la oscuridad, que el día y la noche son todas creaciones de Kadosh Baruj Hu, entonces tiende a pensar que hay cosas buenas y cosas malas. Hay cosas buenas y cosas malas, pero no en el sentido del pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno tiene que saber que la luz y la oscuridad son dos potencias de Akadosh Baruj Hu, y son dos fuerzas y dos instrumentos con los cuales creó la realidad que él quiso crear, y que nosotros tenemos que tomarlo como eso, como parte de la revelación de Akadosh Baruj Hu. Y a eso nos referimos con las pruebas que tiene la vida. Ahora, cuando uno tiene el poder de imaginación y las vestimentas del pensamiento en forma impurificada, o sea, ha sido educado en una sociedad como la que fuimos educados la mayoría de nosotros, entonces estas cosas ni siquiera se las puso a pensar alguna vez. Entonces sucede que dentro de la mente empiezan a surgir pensamientos extraños. Por ejemplo, cuando uno tiene una finalidad, yo quiero explicar determinado tema a mi alumno, dentro de mi mente tengo esa idea clara, desnuda, en todo su esplendor, y no hay nada que me oculte lo que es esa idea. Cuando está a nivel de Jochma, la idea está en bruto, y para que yo la pueda transmitir, o sea, que pueda descender a través de todas las sefirot y pasar al exterior,
al alumno, tiene que primero ir a Binah para desarrollar la idea, luego Da'at para que la conecte con los sentimientos, y luego de eso llega en forma natural al que lo tiene que recibir. Ahora, el que lo tiene que recibir, por supuesto, recibe algo que no tiene relación con lo que es la idea original mía. Yo no le puedo trasladar como en Matrix o como hacer copy-paste, la idea que yo tengo dentro de mi mente como bajo de Keter, de mi inconsciente, trasladarla al alumno. Por varios motivos. Uno de ellos porque el alumno, si todavía no pasó el proceso que yo pasé, todavía no está preparado para ello. Y la otra, porque todo lo que nosotros transmitimos tiene que ser hecho a través de actos o de palabras. Y eso implica una reducción, eso implica una contracción. Habíamos hablado en otra clase acerca de el sistema de Ajna, Abdalá, Amtaká, someter, separar y dulcificar. Ese es un proceso que tenemos que llevar a cabo constantemente y sirve para todos los procesos tan pequeños y rápidos como prolongados y extensos a través de toda la historia. Primero hay que alejarse del mal, luego para que el bien y la luz sea liberado, luego el mal tiene que ser analizado del exterior y reparado, que es Abdalá, y una vez que es reparado y reconocido como parte de la creación misma de Dios, o sea, es dado vuelta, entonces lo podemos unir y volver a juntar con la luz, con ese bien original, para hacerlo todo uno. Ese es lo que llama Bodata y Judim, el servicio de la unificación que realizamos cuando estudiamos Torah y cada uno en su nivel. Ahora, explica el Rebbe Rashab, que trajimos muchas veces en nuestras explicaciones, que para entender esto, de cómo es el proceso de la mente, tenemos que entender cómo es el árbol. Un árbol tiene troncos, ramas, hojas, frutos, y así es la mente también. Uno piensa en algo, empieza a desarrollarlo, y de cada una de las partes a su vez saca otras consecuencias y otros pensamientos y otras explicaciones y otros desarrollos y otras aplicaciones, otras ramificaciones, como aplicándolo del árbol, que cada vez se van alejando más de la idea original y que al final aparentemente no tienen ninguna relación con él. Eso sucede también cuando uno le explica a las personas lo que uno tiene en la mente. Tiene que utilizar parábolas. El idioma también es una parábola, y en general ejemplos como el del árbol o como el del rey, del príncipe, todas las historias de la Torá son parábolas de algo que es espiritual y nosotros podemos entender. Shlomo HaMelech explicó cada una de las cosas de la sabiduría de la Torá con 3000 parábolas. Entonces, a medida que vamos ampliando las parábolas y nos vamos alejando de la idea original, cada vez se va ocultando más el objetivo inicial. Y así sucede con el árbol. Cuando tenemos la semilla que sale del fruto, va creciendo y va ramificándose y va creciendo hojas y van saliendo frutos, hasta que llega a un momento en que es maduro y empiezan a caer de él todo tipo de cáscaras y hojas secas y todas cosas que al separarse del árbol ya no pertenecen a él, simplemente caen al suelo y solo sirven para abonar el suelo, ya no es parte del árbol ni de su finalidad como árbol.
Y así sucede también con los pensamientos. Cuando uno empieza a meditar, pone la mente en blanco, o empieza a meditar sobre un tema y se va derivando, cada vez se va alejando y alejando, o va explicando algo y da parábolas y parábolas para que se entienda, y no tiene fijo, no tiene el objetivo original en la mente de lo que quiere decir, sucede que al final se llega a parábolas y a ideas que en realidad no tienen ninguna relación con la idea original. Y eso está representado por todas esas cosas que caen del árbol. También está representado por los pelos y las uñas de la persona. Los pelos y las uñas son parte del cuerpo, pero tienden a ser cortados o caerse, y no tienen, cuando uno los corta no tienen ninguna sensibilidad, porque en realidad ya no pertenecen al cuerpo en sí. Y ese es el origen de lo que es la Tumá y las 3 Klipot Tmeot. ¿Por qué? Porque dice el Rebbe Rashab que esas ideas que surgen de una mente no rectificada tienden a confundirlo. Confundirlo de tal manera que uno se olvida de cuál es su objetivo inicial. Y si no tenía un objetivo inicial consciente, por lo menos, y es educado de tal manera que solo vive de esa resaca, de ese desperdicio que cae del árbol, entonces nunca va a llegar a algo bueno, porque no tiene el objetivo en su mente, no sabe para qué está haciendo lo que está haciendo. Y dice el Rebbe Rashab que eso le sucedió a grandes sabios cabalistas que derivaron tanto y tanto y tanto que al final llegaron a errores y confusiones. Él no dice quiénes son, pero tampoco tenemos necesidad de saberlo. Pero lo que estoy tratando de explicarles ahora es algo que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Hay objetivos y hay instrumentos o medios para llegar a ese objetivo. En general, las personas confundimos unos y otros. Hay un objetivo final, y dentro del transcurso que uno tiene que realizar para llegar a ese objetivo final, a ese objetivo supremo, hay emtsaim, hay intermediarios, hay pasos intermedios que uno tiene que realizar, que son en realidad objetivos del momento. Uno tiene que concentrarse en ellos y tiene que poner todo su esfuerzo para que sean conseguidos, pero en realidad no son el objetivo final. Entonces una persona, por ejemplo, cuyo objetivo es tener una carrera y llegar a ser un gran profesor y ser muy inteligente, en realidad no es algo malo, pero si lo toma eso como un objetivo en su vida, o querer casarse para poder tener un marido o una esposa que le dé todo lo que él necesita, y para tener un trabajo y un auto y todas esas cosas, no son cosas malas, simplemente que cuando pierden su contacto con el objetivo para el que fueron creados, se transforman en tumá. Por eso hay klipat noga que puede ser buena, que puede ir para el lado de bondad y para el lado de maldad. ¿Cómo se ve eso en el árbol? Esas hojas secas que caen en la tierra se pudren y se transforman en algo bueno que fertiliza la tierra, da origen a la vida. Pero así como en esa tierra caen semillas del árbol que le dio origen, también caen semillas de otras cosas que pueden ser buenas y pueden ser plantas dañinas, pueden ser plantas que no tienen ninguna finalidad.
Y a eso se refiere una expresión de la Kabbalá del Hasedut que se llama Yenikat Achitzonim. Yenikat quiere decir alimentar, en el sentido de cómo la madre alimenta al hijo, Leanik quiere decir amamantar, y Hitzonim quiere decir los exteriores o los extranjeros, pero en el sentido de eso que está por afuera de lo que es la santidad. Hitzonim se refiere todo al Sitra Achara y a la Klipa. Entonces, por eso está escrito que toda la Klipa, todas las cáscaras que ocultan la divinidad, el Amalek, los enemigos de Israel, las cosas malas que pueden suceder en este mundo, provienen de Yenikat Hitzonim, provienen de esos errores, de esos pensamientos equivocados, de esas conductas erradas. Como ustedes ven, estoy tratando de evitar la palabra pecado, porque pecado en realidad, lo que para uno es pecado, para otro puede ser algo bueno, y para lo que para el judío es algo bueno, para otros es pecado. Estamos hablando dentro del contexto de lo que es el judaísmo y la voluntad de Dios. Esos pensamientos y acciones y sentimientos equivocados que surgen de haberse alejado de su objetivo, producen justamente un campo fértil para lo que es opuesto al judaísmo mismo. Y entonces, eso se llama Sitra Achara y Ajoraim, de la parte de atrás. Cuando una persona tiene claro y está seguro qué es lo que quiere hacer, entonces desarrolla esa idea y está imbuido constantemente, y todos sus actos y sentimientos y pensamientos están constantemente aportando a que se consume ese objetivo. Y por eso los malvados triunfan en este mundo, porque ellos tienen un objetivo, que es cada uno satisfacer su instinto de determinadas maneras, y están constantemente pensando y trabajando fervorosamente para lograr ese objetivo. Entonces, este proceso de separar lo bueno de lo malo no es para desperdiciar lo malo y quedarnos solo con lo bueno, sino que es para rescatar esas chispas de divinidad que hay también en la maldad, en la oscuridad. Porque ustedes saben que toda mentira tiene que tener algo de verdad dentro de sí, si no, no puede existir. Y a eso se refiere circuncidar el corazón. Así como vimos antes en forma material, con el árbol, con la persona, a eso se refiere también circuncidar el corazón. O sea, retirar esas cáscaras que ocultan la esencia que hay dentro del corazón, porque en realidad el alma divina, aunque conscientemente está en la mente, el centro en el hombre es el corazón. Dentro del corazón están esos poderes del alma, que son los sentimientos, que son los que lo mueven constantemente. Y si el corazón está oculto, está tapado por esas cáscaras
que no dejan revelar la verdadera esencia del alma, entonces no vemos nada más que klipot y sitra achra. Y al circuncidar nuestro corazón como personas y circuncidar el mundo en general, estamos haciendo que se revele la luz, y es una de las formas de traer al Mashiach y revelar la luz infinita de Dios en el mundo. Por eso es importante que se sepa lo que significa circuncidar y lo que significa las klipot. Cuando una persona medita y trata de comprender, tiene que hacerlo a través de parábolas correctas. Porque, dice el Rebbe Rashab, para dar las parábolas correctas hay que ser muy sabio. Porque justamente esos que se equivocaron, no es que utilizaron parábolas que son mentiras, utilizaron parábolas correctas. Pero aparte de que la parábola tiene que ser correcta, la asociación, ustedes saben que Kabbalah significa hacer paralelos o comparar cosas que son aparentemente diferentes para poder entender una cosa con otra, para entender lo espiritual a partir de lo material. Estamos haciendo comparaciones, eso es Kabbalah, leakbil, hacer paralelos. Entonces paralelos puede hacer cualquiera, uno puede sacar ejemplos y hacer parábolas de todas las cosas. El que tiene un poco de imaginación no le va a costar mucho. Y entonces vemos que incluso grandes jajamim de la Torá, e incluso puede ser que está hablando de gente que se haya desviado un poco de la Torá, llegó a utilizar las parábolas de la Kabbalah y de la Torá para ideas diferentes. Uno puede tener una idea que para expresarla a los que están enfrente suyo se necesita determinada parábola, determinado ejemplo, y aunque su intención es buena y quiere transmitir esa idea que tiene en la mente para ayudar al otro, a lo mejor está usando una parábola que no corresponde. Entonces ya está desvirtuando toda esa sabiduría que quiere transmitir y está confundiendo a la otra persona. Y eso también lo vemos en este momento en forma muy revelada. Por eso, cuando nosotros enseñamos, tratamos de traer las parábolas de la Torá y tratamos de ceñirnos estrictamente a lo que nos enseñan los sabios. Incluso, así como en el pueblo de Israel hay 12 tribus y hay muchas tendencias y muchas líneas, es importante que cada persona se acerque a un tzadik. Cuando uno recibe de muchos tzadikim, de distintas personas a la vez, entonces puede también caer en la confusión. Lo que tiene el Hasidut y el Rebbe en general, que como tiene una línea directa con el Mashiach, que son almas generales como Moshe, él tiene una sabiduría que puede ser transmitida a todas las personas. Todas las parábolas que trae el Hasidut, como habíamos explicado, son parábolas que vienen de antes de la contracción inicial, que vienen de la esencia de Dios, y así sus rebes son una continuación directa de Moshe Rabbeinu, que es el que trae la palabra a toda la congregación, como está escrito en la Perashá esta semana, Vayakel, y congregó Moshe a toda la congregación del pueblo de Israel, y reunió, y le habló a todos en forma general, y la enseñanza era para todos. El Hasidut es una enseñanza general, y más el Hasidut Chabad. Pero de todas maneras, si alguno de ustedes elige un tzadik, elige un rab, hace falta conseguir un rab
personal para cada uno también, tiene que ir hasta el final con él. Tiene que seguir y no ir a varios rabanim y preguntarle a cada uno lo que piensa, porque todos van a decir algo que es verdadero. Pero como cada uno le va a decir una parábola diferente o un aspecto distinto de la Torá o de lo que él necesita, entonces eso lo va a llevar a confusión. Dice el Rav Ginsburg que en nuestras épocas hay que amar a todos los tzadikim. Entonces yo le pregunté una vez qué significa eso. Me dice, el pueblo de Israel en realidad no está dividido por sí mismo, sino que así como Hillel y Shammai eran dos sabios que estudiaban juntos y se respetaban unos a los otros, uno al otro, y cada uno tenía su escuela, pero se hacía todo como era resuelto de una misma manera. Sus seguidores, una vez que Hillel y Shammai desaparecieron, perdieron esa unidad y cada uno defendió a su escuela en forma no tan Leshem Shamayim, no tan desinteresada como Hillel y Shammai. Baruch Hashem, es una bendición, una gran alegría con lo que estás diciendo, y que como el descubrir la enfermedad es mitad de la cura, entonces Besat Hashem seguramente Akadosh Baruj Hu va a mandar también Akadosh Baruj Hu va a mandar también seguramente la curación completa inmediatamente. Entonces, entre ellos, entre los alumnos, después de varias generaciones, ellos se quedaron con el escrito y no se quedaron con el espíritu de lo que se estaba diciendo. Entonces, ahí surgen las diferentes líneas que los que no entienden bien piensan que para creer en uno tiene que estar enojado con el otro. Entonces me dijo Rav Ginsburg que hay que amar a todos los tzadikim, que todos son palabras del Dios viviente, pero hay que quedarse con uno y seguir la línea de él. Y nosotros, Baruch Hashem, estamos siguiendo la línea principal del Baal Shem Tov, y una vez que uno está seguro y aprendió y entendió todo lo que tiene que hacer y sabe qué es lo que el Rebbe le está transmitiendo, entonces sí puede ir y dedicarse a estudiar a otros tzadikim, porque de esa manera simplemente va a agregar más a lo que él ya tiene. En cambio, si lo hace al principio, va a leer una cosa aquí y otra cosa allá, y como todavía no tiene firmes sus conocimientos y su imaginación no está refinada, entonces va a ir de aquí para allá buscando algo que nunca va a encontrar. Y así sucede con las personas que estamos en este momento reunidas para estudiar Torah, y así sucede con todas las personas del mundo. Tenemos un objetivo, que es traer al Mashiach, preparar este mundo para Dios, y dentro de todos esos objetivos, de ese objetivo final, hay una serie de intermediarios, de pasos intermedios que uno tiene que dar, que en el momento que lo está haciendo, tiene que dedicarse completamente y 100% a esa tarea, pero sabiendo que eso es para traer al Mashiach. Si uno está imbuido de ese espíritu, entonces va a estar protegido de caer en darle alimento a la negatividad y a la oscuridad. Como nosotros ya somos gente grande que fueron educados de cierta manera y nos cuesta más,
Entonces más todavía tenemos que estar aferrados y unidos entre nosotros y alentándonos los unos a los otros para recordarnos todo el tiempo ese pensamiento inicial. Entonces estas son las enseñanzas que vinculamos con el Tanya de esta semana y con la importancia de la bendición de los árboles, porque el árbol es como el hombre. Y les quiero recordar que la semana que viene comienza el mes de Nisan, el mes de la redención de Egipto. Es Rosh Hodesh. Este sábado bendecimos al mes de Nisan y leemos la Perashat Vayakel Pekudei, 2 Perashot juntas, y en la Haftarah luego sacamos otro Sefer Torah y leemos Parashat Achodesh. Achodesh Azel Achem Yel Achem Rosh Chodashim Mikol Chodshei Hashana. El mes este va a ser para ustedes la cabeza de todos los meses, la cabeza de los meses de todos los meses del año. Cuando fuimos a Barcelona, dimos una de las charlas dedicadas especialmente a esto. Es el versículo 1821 de la Torá. Significa que todo lo que había antes son 1820 versículos. Habíamos dicho varias veces que 1820 es 70 por 26. 70 es la gematria de Sol. Si está Josefina por ahí, búscame en el web el link donde está esa clase para que los que no lo vieron lo puedan ver nuevamente y entiendan un poco cuál es la importancia de la fecha que vamos a festejar la semana que viene, el Rosh Hodesh Nisan, que fue la primera mitzvah que recibió el pueblo de Israel como pueblo antes de salir de Egipto, para saber cuándo era el nacimiento de la luna, mitzvat Kiddush Alevana, para saber cuándo santificar la luna y calcular los meses del año y poder salir de Egipto el día 15. Porque por supuesto durante todos esos cientos de años de exilio ellos ya no sabían exactamente cuáles eran las fechas hebreas, pero a través de que vino Moshe y les dijo que en la luna de Aviv, que es el mes de Nisan, van a salir de Egipto. Entonces ellos supieron que era el Rosh Hodesh de Egipto, era el Rosh Hodesh de Nisan, y cuando la luna estuviera en su esplendor el día 15, iban a tener que pintar con la sangre del cordero los dinteles de la puerta de su casa, y el Malach Amavet, el ángel de la muerte, iba a Pasaj quiere decir saltear. Esa es la traducción de la palabra Pesach. El ángel de la muerte salteó en la plaga de la oscuridad la casa de los judíos y no mató a los primogénitos. Perdón, no en la plaga de la oscuridad, en la noche de Pesaj, y ahí el faraón enseguida les dijo que se vayan. Por eso Moshe les había dicho que tengan preparados sus bultos, y no pudieron terminar de cocinar la masa. Ese Rosh Hodesh es la cabeza del año, y los meses empiezan a contar de Nisan. Nisan es el Hodesh número 1. La semana que viene vamos a hablar, o el domingo, en la clase de Hasidut, un poco de las características de Hodesh Nisan. Pero como tiene dos Nun, que Nun quiere decir Nisim, representa el pasuk que dice el profeta, que como los milagros que vivimos en la salida de Egipto, en la redención futura, Aleinu Niflaot, a Kodesh Baruj Hu nos va a mostrar Niflaot,
y Nisim son Nun, que son los dos Nun del mes de Nisan. Empieza y termina con Nun. Entonces Nun representa todo el proceso de la salida de Egipto para llegar a la Geulá, a la redención definitiva y verdadera. Hay muchas cosas que hablar de Nisan. De Rosh Hodesh habíamos dicho que 1820 es 26 por 70, 26 es el nombre de Dios Abayá, la gematria, 70 es la gematria de Sod, la palabra Sod que significa secreto. Entonces aquellos que inventaron esa historia de la película y del sistema que se llama secreto, no inventaron nada, no es ningún secreto. Los judíos siempre tuvimos este secreto del Shem Havayá en la Torá, que es justamente centralizarnos en el objetivo que tenemos, que es el cumplimiento de la tarea para traer la voluntad de Dios a este mundo. Ese es el verdadero secreto. Vi que prometían que si uno quiere un auto, tiene que concentrarse en un auto, y si uno quiere una casa, un trabajo, una mujer, lo que quiera, entonces se concentra y como un imán todo llega a uno mismo. También tenemos en el web algo referido a esto. Todas estas son cosas que vienen de la Torá, no hay ningún secreto, simplemente que como esos motarot son esas cosas que se desprenden, como dijimos antes, los pelos que caen y las uñas que se caen como las hojas del árbol, son pensamientos que se caen de la mente porque no tienen ningún asidero en la mente original, como vestimenta del alma pura dentro del cuerpo. Son pensamientos que se caen y solo confunden. Y la mayoría de la gente de este mundo vive de esos pensamientos que se caen como hojas secas. Pero como nosotros estamos conectados con la fuente de la vida, que es la Torá, un árbol de la vida para los que se aferran a ella, entonces esa savia hace que nuestros pensamientos circulen con vida y fructifiquen para llegar a un camino correcto. Y eso es cuando nos conectamos con el tzadik de la generación. Y a través del estudio del Tanya nos estamos conectando también con el tzadik. Así que a eso me refería varias veces cuando dije que hay que refinar la imaginación. Refinar la imaginación significa poner en nuestra mente parábolas correctas de la Torá para poder comparar las cosas con las que nos enfrentamos de manera correcta y no compararla con alucinaciones o ilusiones vanas de las cosas de este mundo. Entonces, pues vamos a seguir leyendo un poco más. Circuncidarán ustedes su corazón. Ya hablamos entonces de lo que significa circuncidarán el corazón, liberarán ese sentimiento de amor. Con 70 almas descendieron tus antepasados de Egipto y ahora Él te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Hay que meditar en eso. Amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, como está escrito en la Torá. Por eso concluyó Moshe sus palabras en el último de los versículos citados antes respecto de este amor, diciendo que yo ordeno a ustedes hacerlo. Está escrito que Moshe, así como el Mashiach, no viene a pedirle a la persona que haga teshuvá ni que le pide por favor que cumpla con los preceptos, sino que él viene a ordenarle. Y ustedes vieron cuando la gente pasa por delante del Rebbe para que el Rebbe les dé el dólar y el Rebbe le dé una bendición, y a la mayoría también le da un consejo. Ese consejo que él le da con gracia y con cariño, en realidad no es un pedido que le está haciendo, sino que es una orden. Él está diciendo a cada soldado qué es lo que tiene que hacer para que esté dentro de para que esté en el tablero, en el lugar que le corresponde. Que yo ordeno a ustedes hacerlo, pues este es un amor generado en el corazón a través del entendimiento y la compenetración intelectual, con temas que inspiran el amor.
y ello ya lo había ordenado previamente en el primer párrafo del Shema, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, para que por medio de esta meditación llegues a amar a Dios, como lo declara el Sifri sobre este versículo. Así, sobre este segundo tipo de amor generado intelectualmente, sí puede aplicarse una expresión de orden y mandato, es decir, aplicar su corazón y su mente a temas que despiertan el amor, pero no es aplicable una expresión de orden y mandato sobre el primer tipo de amor, el del tzadik, que es una llama que asciende por sí misma, Sha'alevet Haolam Me'elea, una llama que enciende por sí misma sobre ella. Además, este primer tipo de amor es la recompensa de los tzadikim, el gustar de un saboreo previo del mundo venidero en este mundo. Es respecto de este nivel de amor que está escrito: yo, Dios, haré de vuestro oficio sacerdotal, qué feo suena esto, Avodat HaKohanim, un servicio de recompensa. Avodat HaKeuna, Avodat Zahar, como se explica en el lugar apropiado. Entonces, sí se puede ordenar a una persona que cumpla con amor. Vamos a terminar estos últimos 5 minutos leyendo la última parte, que continúa. Si ustedes la quieren leer, en el link de Chabad está en el día 29 de mayo del 2009. Esto es lo que vamos a profundizar en la clase anterior y ahora solo vamos a leer en forma superficial. Para la clase que viene les doy el link de lo que vamos a estudiar, que es lo que tenemos aquí frente a nosotros, sí, del 29 de mayo del 2009. Ahora bien, aquellos que están familiarizados con el sentido esotérico de las escrituras conocen el significado del versículo, pues el tzadik podrá caer 7 veces y con todo se levantará nuevamente. Esto es específicamente así, pues las condiciones del servicio espiritual dictan que en momentos determinados él no mantenga su nivel, pues el hombre es llamado móvil y no estático, y por lo tanto debe avanzar de un nivel a otro infinitamente superior y no permanecer eternamente en un mismo nivel. Es muy difícil entender esto en castellano. En hebreo y con las explicaciones de los tzadikim y del Rebbe se entiende mucho mejor, entonces vamos a tratar de traerles a ustedes todas esas cosas que mi Rab y mi Rebbe y Akadosh Baruj Hu nos enseñan a través de todos sus enviados de la mejor manera posible. Y quiero despedirme para la mayoría de ustedes, espero para dentro de 10 minutos en la clase de Benay Noach. Para los que van a venir la semana que viene, que tengan Shabbat Shalom. Los invito a ir a todos al Bet Knesset, a todos los que puedan. Los que no, es importante decir todo el Teilim este Shabbat, y traten de decir la Brajá frente a 2 frutos del árbol, y traten de leer lo más que puedan y prepararse para salir de Egipto en el mes de Nisan, porque en el mes de Nisan fueron redimidos y en el mes de Nisan van a ser redimidos en el futuro por venir. Y sobre todo que mediten en esto para poder cambiar, para poder mejorar y ser más felices, y no tanto para cambiar a los demás, no tanto para cambiar al mundo que nos rodea, sino para cambiar nosotros, y a través de la luz que nosotros infundimos y nuestras ganas de ser mejores y de ayudar a los demás y de dar amor, entonces los demás también se van a ver reflejados en nosotros mismos, y a través de que nosotros damos ese amor vamos a ser un espejo opaco para los que infunden odio, y vamos a dejar de ser
un alimento para aquellos malvados que dominan el mundo. Y así como el hijo de Bielka encontró su curación, y seguramente Akadosh Baruj Hu va a enviar la curación completa pronto en nuestros días, nosotros a través de los rebes y a través de Hasidut hemos encontrado nuestra curación a los males del exilio, que es trabajar para traer la Geulá a través de todos nuestros emsaim, todos nuestros medios que disponemos. Entonces los invitamos a disfrutar un poquito de la música con que comenzamos y a ser felices. Shabbat Shalom, Chodesh Tov. Ha sido un gusto estar con ustedes.